Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a empezar. Eh, Primero que todo, pues les agradezco por su participación. Vamos a dar inicio a lo que tiene que ver con el módulo 2, el cierre de este módulo que pues, se enfoca con el tema de descentralización y transferencias. Ok, eh, vamos a tener un poquito de paciencia con la imagen. La idea es que les voy a compartir la pantalla para que veamos unas presentaciones de lo que tiene que ver con Sistema General de Participaciones y Sistema General de Regalías. Vamos a iniciar dando pues, un breve recorrido por lo que son estos dos sistemas y finalizando vamos a dejar unos 20 minuticos más o menos para que ustedes a través del chat vayan dando sus inquietudes y pues una a una las vayamos resolviendo, ¿listo? Entonces, pues vamos a iniciar. Bueno, en primer lugar, vamos a ver con Sistema General de Participaciones. Les voy a mostrar una serie de documentos, los que ustedes seguramente ya tienen conocimiento, y este es, por ejemplo, un boletín, hablamos del Sistema General de Participación. Este boletín es un documento muy corto, pero muy sustancioso en cuanto a su contenido. Cuando nosotros hablamos de Sistema General de Participaciones y Sistema General de Regalías, estamos hablando de dos de los sistemas más importantes que tiene nuestro país en cuanto a lo que tiene que ver con transferencias. Transferencias de tipo condicionado. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros a nivel constitucional, en nuestra Carta Magna, especificando una serie de determinaciones en cuanto a las competencias de las entidades territoriales en lo que tiene que ver con municipios, departamentos, distritos. Constitucionalmente, nosotros somos una república unitaria, es decir, que hay un grado de dependencia muy alta a nivel administrativo, sobre todo del gobierno central. ¿Sí? Todas las decisiones están concentradas en este centro. Y lo que tiene que ver con una descentralización, porque ahí se habla de una especie de autonomía de las entidades territoriales en lo que tiene que ver con lo administrativo y de cierta manera con la parte fiscal. Cuando nosotros hablamos del Sistema General de Participaciones, estamos hablando de un mandato constitucional que está basado en el artículo 356 y 357 de la Constitución Política. Para desagregar y para determinar, delimitar lo que prácticamente se creó la ley 715 del 2001. Esa ley fue a determinar lo que es el Sistema General de Participaciones. Posteriormente, con el acto legislativo que se aprobó en el 2007, se generaron alguna serie de cambios sustanciales a lo que era la distribución sobre todo de los recursos para pasar ya directamente a mirar cómo se iban a manejar. Cuando nosotros hablamos del Sistema General de Participaciones, estamos hablando de esa transferencia que hace la nación de sus ingresos corrientes anuales a las entidades territoriales, llámese municipios, departamentos, distritos. Esa transferencia que se hace, la hace directamente para que los distritos, las alcaldías, los municipios, a través pues, obviamente de sus gobiernos locales, pasen a hacer una asignación y una inversión en sectores específicos que dictamina la ley, que en este caso van a ser agua potable y saneamiento básico, salud, educación y un rubro destinado para propósito general. ¿Listo? Eso es lo que básicamente se da con esta ley. Aquí pues pueden observar el Sistema General de Participaciones. En esos 4 sectores pues van a estar desagregados en unos porcentajes, el 58.5 para educación, el 24.5 para salud, el 5.4 para agua potable y saneamiento básico y el 11.6 para propósito general. Una vez delimitados estos porcentajes,
hay unos criterios de asignación y unos criterios que permiten que los municipios administren o no esos recursos. Cuando hablamos de certificación de los municipios y de los distritos, hablamos de la capacidad que se les da a estos municipios de administrar directamente esos recursos. Para ello, pues se da la certificación en la que tienen que cumplir con una serie de criterios, y cuando estas entidades territoriales no se encuentran certificadas, pues esa potestad o esa competencia pasa directamente al departamento. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Básicamente la ley en cada uno de sus apartes va a definir los criterios de distribución para cada uno de los sectores. Entonces, los criterios y las competencias para la participación en salud, para la participación en educación, para la participación en agua y saneamiento básico y para la de propósito general. Básicamente lo que hace la ley es delimitar y determinar las competencias de los departamentos en cada uno de esos sectores, que este tipo de competencias pues tienen que ver directamente con una parte más administrativa, de coordinación, de cofinanciación y de alguna manera de verificación del cumplimiento de esos servicios, de la prestación de esos servicios. Mientras que las competencias ya en lo que tiene que ver con los municipios y los distritos, pues están más relacionadas con la parte de la administración de esos recursos y de cómo se van a desarrollar. ¿Listo? Vemos que cada uno de esas participaciones tienen una serie de criterios de distribución. Como ustedes se pueden dar cuenta, en las diapositivas van a encontrar que para ciertos criterios se tienen en cuenta algunas cosas como el déficit en coberturas, población atendida, población por atender, esfuerzos en ampliación en coberturas, el nivel de pobreza, en algunos casos se tiene en cuenta las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, de acuerdo a esos criterios se hace la distribución. Pero pues ya están muy delimitados en la ley y pues eso es lo que se trata de mantener. ¿Listo? Ya en la parte final, que es lo que vamos a ver en este cuadro, pues ustedes lo que van a poder observar ahí es cómo se manejaba, se hacía la distribución a nivel de los sectores antes de la reforma, sobre todo la del 2007 con el acto legislativo, y cómo cambió, cómo está en la composición actual. Aquí lo que van a poder observar es que el cambio más significativo tiene que ver con lo que se dio para las asignaciones de primera infancia, algunos cambios que se dieron dentro de los porcentajes destinados a algunos sectores, sobre todo lo que tiene que ver con propósito general, con agua potable. Por ejemplo, en la composición actual, pues se van a tener en cuenta los municipios menores de 25.000 habitantes y se hace una distribución general para municipios y distritos del 100%, del 82%, perdón. También pues se van a delimitar lo que va para funcionamiento, deporte, cultura, OMPED y libre inversión, que esos son como los cambios más sustanciales de la reforma. Acá, ¿qué es lo que nos interesa en Sistema General de Participaciones? Entender cuál es la participación directa de los municipios, en qué sectores se deben hacer esas inversiones, cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta, y en últimas, pasar ya a estudiar y analizar si en realidad la implementación de este tipo de sistemas de transferencia, de estos esquemas, ha permitido el desarrollo un desarrollo equitativo de las regiones en Colombia, ¿sí? Que es lo que nos interesa mirar. Vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con de regalías. ¿Listo? Bueno, el Sistema General de Regalías es el otro sistema que conforma las transferencias en Colombia. Como tal, el Sistema General de Regalías, lo que tiene que ver directamente con ello, tiene que ver
con una contraprestación económica que hacen los privados cuando hacen la explotación de un recurso natural no renovable que pertenece al Estado. También a nivel constitucional está delimitado que las entidades territoriales tienen el derecho directo a esa participación sobre la explotación de esos recursos, aunque la titularidad sea del Estado. Bueno, en esta presentación que hace el DNP, pues ustedes se van a poder dar cuenta que es importante de pronto hacer énfasis en la diferenciación entre son regalías, ¿listo? Cuando hablamos de impuestos hablamos de una obligación legal, de algo que es impuesto coercitivamente por el Estado, por una serie de cargas económicas que se imponen a los diferentes agentes económicos y que tienen un poder impositivo por parte del Estado. Cuando hablamos de regalías, pues hablamos de una contraprestación económica, que es ese particular que explota los recursos, está en el derecho y en la obligación de pagar al Estado por esa explotación y por lo tanto la nación pues debe concederle el derecho de participación a las entidades territoriales. Tienen una connotación tributaria diferente, obviamente no son de naturaleza tributaria, no hacen parte del presupuesto de la nación y no son una imposición del Estado. Igualmente, pues la diferenciación entre las compensaciones. ¿Cuál es la diferencia básica entre el anterior sistema y la nueva reforma que se implementó con la ley 1532 del 2012? 1530, perdón. Básicamente, en el anterior sistema, única y exclusivamente las entidades territoriales en las que se hacía esa explotación directa de los recursos era la que tenía el derecho a la participación. Y algunas en las que, digamos, se poseían los puertos marítimos y fluviales por los que se hacía el transporte de los mismos. O sea, no había una participación del total de las entidades territoriales. Eso es lo que pretendía cambiar el sistema. Por lo tanto, pues se buscaba una participación equitativa de todas las regiones. Como se implementó ese nuevo esquema, pues también se dio la necesidad de hacer un nuevo modelo de distribución de esos recursos. Se crearon una serie de fondos. Ya más adelante les voy a decir cuáles son esos fondos y cuáles son esos porcentajes de distribución. Entonces se creó un fondo, que es el Fondo de Ahorro para el Pasivo Pensional de cada una de las entidades territoriales, otro que va a tener los dineros que es para la financiación de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales, otro para inversiones en educación, ciencia y tecnología, otro rubro que va para fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, que está en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, y otro para lo que tiene que ver con conocimiento y cartografía geológica del suelo. Aquí no lo van a ver, pero también hay otro rubro que está destinado a la administración del sistema y otro porcentaje que está destinado al esquema de monitoreo, seguimiento y control que tiene el sistema para hacerlo, pues para verificar en qué medida es eficiente o no. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a ver que también las regalías tienen una clasificación, como les mencionaba anteriormente. Hay una participación directa de las regalías, como les mencionaba, sobre los municipios en los que se hace la explotación de manera directa. Ellos tienen una participación directa de ellos e indirecta del total de las regalías que van a los territorios en los que no se tiene esa participación. ¿Listo? También hay en el nuevo régimen pues se hace una mejor clasificación. Van a ver las regalías directas, en las que pues, son las que reciben directamente las entidades territoriales en las que se realiza la explotación de los recursos o por cuyos territorios se transportaban esos recursos, y las regalías específicas, que son las que se giran a los municipios más pobres del país. Y en esto se va a tener en cuenta el índice de necesidades básicas insatisfechas, índice de población e índice de desempleo. ¿Listo? Como ustedes pueden ver ahí,
Dice que actualmente vienen siendo recibidas por 1.084 municipios, cosa que pues ya les da a ustedes que pensar. De 1.103 municipios que tenemos en el país, pues 1.084 están clasificados como los más pobres del país. Entonces, ahí ya es un punto a tener en cuenta para ver si realmente han generado crecimiento y desarrollo económico. ¿Listo? También hay regalías regionales, que son las de los fondos de desarrollo regional y de compensación regional, y las regalías de ciencia, tecnología e innovación. Aquí pues van a ver básicamente los motivos de la reforma. Se va a ir en tratar de generar una mayor distribución en el país y una mayor participación, buscando equidad de todas las regiones en el país. Ahí pueden observar los marcos normativos del sistema como tal, con las diferentes modificaciones que se han venido generando. Igual esta es una presentación que se encontraba en la estación número 2 al finalizar como una lectura complementaria, para que si ustedes la quieren consultar en detalle, pues lo puedan hacer. Bueno, acá van a encontrar el sistema básicamente, ¿cierto? Lo que les decía, en general de regalías hay un 2% que va a la administración del sistema, un 1% para el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación, y un 0.5% que está destinado directamente a los municipios ribereños. Otro 2% que va para fiscalización, y ya una serie de porcentajes que van así. 10% para el Fondo de Ahorro Pensional Territorial, 10% para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, y entre un 25% el primer año hasta un máximo anual del 30% para el Fondo de Ahorro y Estabilización Regional. Vamos a tener unos recursos de inversión, en los que ustedes pues van a ver que va a haber de ese total un 20% para las entidades territoriales receptoras, que son las productoras o las portuarias, como ustedes lo pueden delimitar ahí, y de la que va para los fondos, que es de un 80%. ¿Listo? Cuyo crecimiento pues se tenía planeado fuera paulatino, más o menos en esta distribución, hasta llegar al 80% en el 2015 en adelante. Van a ver que de estos fondos está el Fondo de Compensación Regional, del cual va un 60% a poblaciones con necesidades básicas insatisfechas y desempleo, según esos indicadores, y el 40% que va a ir al Fondo de Desarrollo Regional. Ese es más o menos el esquema. Aquí pues ya vamos a ver los diferentes porcentajes año tras año. Otra de las cosas que ustedes tienen que tener claridad son los órganos que hacen parte del sistema. Se llama sistema pues obviamente porque intervienen una serie de organismos, de mecanismos, de procedimientos que se encargan de integrarlo y de pues, tratar de que sea más eficiente. El sistema como tal está integrado por una comisión rectora, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Minas y Energía con sus organismos adscritos, el Ministerio de Hacienda con Ciencias, que es lo que tiene que ver con Ciencia y Tecnología, y los OCATS, que son los cuerpos colegiados de Administración y Dirección, que son en últimas los que se encargan de aprobar los proyectos que se presentan. ¿Listo? Aquí pues van a ver cómo está integrada la comisión rectora, los diferentes acuerdos que se han generado, los lineamientos de lo que se puede y no se puede financiar. Ustedes pues ya lo podrán ver en detalle. Y acá una parte muy importante son los OCATs, porque lo que les comentaba, los OCATs son los que en últimas van a aprobar los proyectos que se presentan para inversión social o en ciencia y tecnología, dependiendo de los fondos de los que hagan parte los recursos.
Ustedes se van a dar cuenta de que son los ACOAT los que aprueban los recursos para los proyectos, se encargan de designar los ejecutores de los proyectos o de las interventorías, se encargan de hacer la conformación de los comités consultivos y en últimas van a evaluar, priorizar y viabilizar los proyectos. Aquí pueden observar cómo pueden estar conformados e integrados los comités consultivos, comisiones regionales, comisiones territoriales de planeación, agremiaciones económicas y profesionales, organizaciones sociales, instituciones de educación superior, autoridades de la jurisdicción indígena, institutos técnicos reconocidos o delegados de las comisiones consultivas. Como tal, es un comité de consulta, en ningún momento tienen pues voz ni voto, ¿listo? Aquí pueden ver básicamente el funcionamiento de los OCAT. Se reúnen cada 2 meses de manera ordinaria, extraordinaria, lo pueden hacer bajo comités virtuales también. Está pues obviamente su presidente, su secretaría técnica. Y acá otra cosa que es muy importante, los OCAT funcionan en los 3 niveles, en el nivel municipal, departamental y nacional. Ahí pueden observar cómo están integrados cada uno. Y pues se reúnen para aprobar lo que son los proyectos de inversión. Aquí pueden observar que es el que se encarga de viabilizar los proyectos que se financian con dineros del Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación Regional. Y el OCAT Nacional, que es básicamente para financiar los proyectos que tienen que ver con el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aquí pueden ver cómo están integrados y bajo qué esquema se manejan. ¿Listo? Eso en cuanto a los órganos colegiados, que es básicamente y a grandes rasgos cómo funciona el sistema de regalías. Bueno, entonces como ustedes lo pudieron observar en las presentaciones, esto es básicamente lo que conforma el sistema de transferencias en Colombia. ¿Qué es importante tener en cuenta también en cuanto al sistema general de regalías? Los sistemas de monitoreo, seguimiento, evaluación y control, ¿cierto? Esos sistemas se encuentran a cargo, básicamente, de algunas entidades que, bueno, también están los organismos de control como la Contraloría, la Procuraduría, que se encargan de hacer ese seguimiento. ¿Listo? Entonces, pues vamos a pasar ya directamente a ver qué tipo de dudas, qué tipo de comentarios pues tienen ustedes al respecto de este módulo. Y ya, pues bueno, nos dirán qué tipo de inquietudes se presentan. Entonces, buenas noches. Tengo un poquito de inconvenientes con la cámara, entonces pues no se preocupen si se va a momentos. Lo importante es que se mantenga activa la comunicación.
Bueno, veo que una de las preguntas dice, ¿cuál es la entidad o organismo encargado de certificar o de certificar a las entidades territoriales y bajo qué lineamientos? Bueno, la certificación de las entidades territoriales depende, en primer lugar, del tipo de sector del que estemos hablando. Si estamos hablando, por ejemplo, de agua potable y saneamiento básico, esa certificación la va a emitir la Superintendencia de Servicios Públicos. Es la encargada de emitir esa certificación. ¿Con base en qué lo hace? Con base en el cumplimiento de los criterios que estén asignados para ese sector en específico. Entonces, ahí pueden mirar ustedes que puede basarse, por ejemplo, en los cumplimientos de la aplicación, por ejemplo, de las metodologías tarifarias, en el cumplimiento del artículo 6 de la Ley 142 sobre servicios públicos domiciliarios, el cumplimiento de normas de calidad de agua para consumo, apto para consumo humano. Digamos que tiene que ver con cada uno de los criterios que se tengan para cada uno de los sectores. En el caso de salud, la va a hacer la Superintendencia de Salud y pues cada superintendencia que tenga a su cargo ese tipo de sectores. Esas son las entidades que se encargan de certificar y de certificar de acuerdo al cumplimiento de esos criterios que están establecidos en la ley, y cuando no lo hacen, pues simplemente pues pasan a manos del departamento respectivo. ¿Listo? Dice, ¿las regalías tienen destinación específica en los municipios o pueden ser destinadas por los alcaldes para cualquier sector? Las regalías como tal no son de una destinación específica como el Sistema General de Participaciones, que dice 10%, por ejemplo, 10% para salud, 58.5% para educación, no. Ellos van hacia la financiación de proyectos. O sea, la plata de las regalías va a destinarse a diferentes fondos. Por ejemplo, hay un fondo que es el de ciencia y tecnología, y de ese fondo hay unos rubros destinados para cada una de las entidades territoriales. ¿Cómo es que se puede acceder a esos recursos? A través de la presentación de proyectos de inversión que tengan que ver con ese tipo de, pues como su nombre lo indica, por ejemplo, de hablar de ciencia y tecnología, un proyecto en ciencia y tecnología que es presentado a través de los SOCATs. En este caso, va al OCAT del nivel nacional. Entonces, es de acuerdo al fondo de donde viene la plata, ¿sí? Entonces, si es del de desarrollo regional, entonces va a ser la presentación, por ejemplo, de un proyecto de desarrollo, de infraestructura, de obra, puede ser, y se presenta el proyecto como tal a los órganos colegiados. Estos son los que hacen la aprobación, dan la viabilización y a través de ello ya se encargan las entidades territoriales de ejecutarlos como tal. ¿Listo? Pero, digamos, tampoco son los alcaldes los que tienen directamente la potestad de definir en qué sector o para qué tipo de proyecto se va a enfocar. ¿Listo? Aunque las entidades territoriales participan en los OCATs. Además, las comunidades son las que pueden presentar este tipo de proyectos. ¿Alguna otra duda? ¿Desaparecerán las regalías si se ejerce un mayor control sobre la explotación de los recursos naturales? Pues bueno, no. Bueno, eso es una decisión, obviamente,
que corresponde a la voluntad política también de los gobiernos, pero si es por mandato constitucional, pues tendríamos que pensar en que deben mantenerse, que es un sistema de transferencias que obliga a que cuando se dé la explotación de esos recursos naturales, pues el Estado y sus entidades territoriales obviamente tengan una participación sobre esos dineros, ¿cierto? No sé cuando hablas de mayor control, básicamente, ¿a qué te refieres? Bueno, mientras de pronto activan un poquito más la participación, les comento de pronto una de las cosas que vi en la participación en los foros eh, sobre el tema, por ejemplo, de la corrupción, el tema con regalías. Si bien no hay un manejo directo de las entidades territoriales sobre esos dineros, cuando se da la aprobación de un proyecto, por ejemplo, de un proyecto de obra, por decir algo, se convierte en un foco de corrupción muchas veces. ¿Por qué? Porque, digamos, el OCAT lo aprueba, lo viabiliza, y al momento de ejecutarlo, la entidad territorial lo hace a través de contratación directa, que es el tema en el campo en el que mayor foco de corrupción se ve, que es la parte de la contratación. Entonces contratan para una obra, obviamente, a un tercero, y en esa contratación, en la que pues hablamos de una cantidad de dinero bastante representativa, es donde se pueden ver esos focos. No se tiene un mayor control sobre él, porque ustedes, cuando miran la contratación en las entidades estatales, pues se pueden dar cuenta que si contratación directa lo hacen a través de licitación, pero pues van a ver que es una licitación con un único oferente, por ejemplo. Entonces, mantener ese tipo de, de control sobre las entidades territoriales es un poco complicado. Entonces les hablaba de la necesidad básicamente de mejorar los mecanismos de control, de seguimiento, de monitoreo dentro del sistema, porque lo que tiene que ver con la corrupción como tal, pues digamos, depende de una crisis ya de valores en la que la intervención del Estado tendría que ser por otro lado, y también pues iría al tema de la educación, y vendría a representar mucho tiempo, un largo plazo, el cambiar ese tipo de dinámicas. Por lo tanto, cuando hablamos sobre todo de temas de dinero, pues la única opción que se ve como tal es mejorar esos mecanismos de control. Me dices que es en cuestión ambiental. Bueno, obviamente el tema de la explotación ambiental y las consecuencias que genera en el largo plazo es un tema muy importante a tener en cuenta. Eh, Básicamente, volvemos a lo mismo, ese tipo de decisiones dependen 100% de la voluntad política de los estados. La característica, la tendencia en un estado colombiano, por ejemplo, como el nuestro, pues es básicamente eh, garantizar la generación de recursos. Más allá de cómo se esté explotando y de cuáles sean las consecuencias ambientales en el largo plazo, desafortunadamente lo que vemos es que está la explotación a todo nivel, porque pues la idea es que el Estado genere más y más recursos. Si ya nos metemos en la actualidad de lo que hablas, por ejemplo, de la explotación minera, eh, bueno, hay una serie de movimientos ambientalistas que están preocupados mucho por ese tema, y que seguramente, y ojalá sea así, en un futuro pues vayan a determinar que logre generarse ese tipo de cambio, y que empiece ya a buscar otro tipo de sustitución en la generación de recursos que no tenga que ver con la explotación de los recursos, en este caso, para no hago, sí, cuando hablas de ese tipo de recursos naturales, podría pensarse que en ese caso
podría generarse un cambio drástico e importante en lo que tiene que ver con sistema de regalías. Por eso, pues, el debate actualmente a dónde enfocarse, en dónde enfocarse para buscar otro tipo de generación de ingresos. No sé si tienen más preguntas. ¿No hay más preguntas? Bueno, pronto, para extendernos otro poquito más, ya salimos un poco del tema de regalías, podemos mirar lo que tiene que ver con el sistema general de participaciones. También se generó mucho debate en los foros, lo que tiene que ver con los temas de la autonomía de las entidades territoriales, si deben tener una mayor autonomía o no en cuanto, en cuanto a la administración de esos recursos, la inversión de esos recursos. Veía que un alto porcentaje opinaba que no, porque eso de alguna manera ayudaba a intensificar los índices de corrupción. Más allá de eso, hay que tener en cuenta el fundamento constitucional de la autonomía administrativa, y también de entender que hay una parte dentro de esa autonomía que es prácticamente es una autonomía que no existe. No existe, ¿por qué? Porque hay una alta dependencia de, de estas entidades territoriales hacia el sector central, alta dependencia administrativa y fiscal. Y también es preocupante el tema de la independencia, de la dependencia, perdón, de la dependencia fiscal, porque se trata de hacer más partícipes a las entidades territoriales también en la generación de recursos propios. No es bueno que una entidad territorial en el largo plazo sea tan dependiente porque tampoco genera capacidad técnica, administrativa y financiera, que es en última lo que se pretende, y tampoco para la generación de recursos propios que les permita cierta autonomía para también ir a aplicar esos recursos en áreas o en sectores que según las necesidades de sus municipios de pronto tengan que dar una mayor priorización y que pues les permita ir más allá de lo que la ley les da y de lo que la ley les limita de qué, cómo y en dónde tienen que hacer ese tipo de inversión. Odilia nos comenta que sí, que se está creando una mayor conciencia ambiental. Pues sí, con todo el cambio climático y con todo lo que ha venido pasando, pues es importante que esa conciencia se esté generando. Sin embargo, pues eso puede ir por un lado y los intereses políticos desafortunadamente pueden ir por otro. Entonces, eso va a depender en parte de los gobiernos y también de cómo se vaya dando ese tema en esos esquemas de globalización de los estados actualmente, ¿no? Entonces, pues esperemos que sí, pero en caso de que eso llegase a darse, pues también es importante para un estado ver qué otra fuente de ingreso puede obtener, ¿no? Para mantener como tal su funcionamiento.
no sé si tengan de pronto más preguntas o más aportes que hacer. Desafortunadamente, por algunos inconvenientes técnicos, comenzamos un poquito tarde. Les presentamos excusas por eso. Eh, Esperamos que continúe con su participación activa tanto en estos espacios como en los foros. Y bueno, haciendo la recomendación obviamente de que hagan una lectura analítica y crítica de los documentos que hemos venido trabajando. Adriana comenta que debe haber más descentralización territorial con el fin de que cada municipio, de acuerdo a su conocimiento de necesidades, destine los recursos. Sí, básicamente esa es la razón de ser de la autonomía. Eh, ¿Quién mejor que el gobierno local para conocer las necesidades de su población? Además, sobre todo en un país como Colombia, en el que hay una diversidad cultural, étnica en muchos de los niveles, pues obviamente va a ser muy diferente las necesidades de una población como el Chocó, por ejemplo, a un municipio cercano a Bogotá. ¿Sí? Entonces, eh, en parte es un poco problemático que exista una ley que pretenda dar por igual a todos los actoriales cuando pues es obvio que se requiere ir al detalle de priorizar en qué sectores es más importante realizar una inversión o no. También porque se convierten en focos de corrupción, tanto el sistema general de regalías como el de participaciones. Entonces, pues, verán ustedes también en el diario día a día cómo surge el cartel de la hemofilia, en el caso de la salud. ¿Por qué? Porque son de pronto criterios que son demasiado cerrados, que no permiten tampoco que se haga un buen monitoreo y un buen seguimiento y un buen control de cómo se están invirtiendo esos recursos. O si efectivamente esos recursos van, por ejemplo, en el caso de la salud, a generar una mayor cobertura o una mejor calidad de la educación. Entonces, es importante tener eso en cuenta, ¿sí? Obviamente esos focos de corrupción pueden presentarse en las entidades territoriales y se da mayor autonomía. Lo importante es generar los mecanismos que traten de evitarlo, pero pues si ustedes se dan cuenta, eh, esos focos se ven tanto en el nivel central, o sea, como en los gobiernos centrales, como en las entidades territoriales. Entonces, muchas veces el hecho de que intervengan tantas manos en una destinación de un recurso, además de hacerlo tedioso y de hacerlo demorado administrativamente, pues también facilita el hecho de que se brinden esos focos de corrupción. Bueno, les agradezco muchísimo por su parte. Quedo atenta a través del foro, de la plataforma, a cualquier otra inquietud que puedan generar. Eh, Espero haberles resuelto en su mayoría las dudas que hayan podido tener. Si no se alcanzó a contestar algo, pues trataremos a través del foro de darle relevancia a esos temas. ¿Listo? Sí, exactamente. Economía con un buen control. De hecho, si el gobierno central soltara un poquito esa parte de darle mayor autonomía a las entidades, podría especializarse en generar mejores mecanismos de control y estar más alerta también en depurar lo que desafortunadamente también tiene permeados a los organismos de control, Procuraduría, Contraloría, eh, que desafortunadamente se encuentran más permeados que otros tipos de instituciones. Entonces, sí, la corrupción es un flagelo muy grande en nuestro país, que desafortunadamente en todos los sistemas, en todos los sectores que los tienen rezagados,
en cuanto a crecimiento y desarrollo económico frente a otros países se refiere. Les agradezco mucho por su participación. A finalizar, quedo atenta a cualquier inquietud a través de los foros y pues que tengan buena noche. Muchas gracias.